Soy Víctor Ruano y me alegra saludarlos nuevamente cuando estamos a 8 días para la celebración del Sexto Congreso Misionero Guatemalteco, que tendrá lugar, como todos saben, en la ciudad de Zacapa a partir del viernes de la próxima semana, del 14 al 16 de noviembre. Hoy les ofrezco el informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa, el número 5, respecto al tema formar un pueblo de discípulos misioneros para ser peregrinos de esperanza en la historia. Este es el eje temático número 5. Aquí planteamos un desafío fundamental para la Iglesia guatemalteca y es la necesidad y la importancia de una formación integral, permanente y sinodal que haga del pueblo de Dios una comunidad viva, esperanzada y transformadora en medio de una realidad compleja como lo es la realidad actual a nivel mundial y a nivel local. La propuesta no se limita a la transmisión de conocimientos doctrinales, sino que busca cultivar procesos de conversión pastoral y personal que encarnen el Evangelio en la historia. Desde esta perspectiva, el informe de síntesis de la Iglesia de Jutiapa se convierte en una hoja de ruta para comprender cómo la formación en la fe y en el seguimiento de Jesucristo de las comunidades se articula con la misión, la esperanza y la comunión eclesial. El informe de síntesis de esta diócesis, en primer lugar, como los anteriores, ofrece un diagnóstico de la realidad eclesial en la que se muestran las resistencias y desafíos a la formación. Las comunidades parroquiales reconocen la importancia de la formación, pero enfrentan resistencias personales y estructurales que obstaculizan su vivencia y su desarrollo pertinente. Entre las causas personales destacan el miedo al cambio, la comodidad, la falta de voluntad y el apego a las cosas materiales. En el plano social, se destaca la ausencia de apoyo familiar para determinados agentes de pastoral. Otras veces son los conflictos comunitarios y un cierto clima de desconfianza que se genera hacia los comprometidos en la iglesia. Y en el ámbito económico sobresale la pobreza, la falta de transporte para desplazarse hacia los centros de formación y el poco tiempo disponible por cuestiones de trabajo. A estos factores se suman las limitaciones educativas, como el analfabetismo y los métodos formativos, que a veces resultan poco atractivos, y los obstáculos pastorales derivados de una estructura eclesial que concentra la responsabilidad en pocos y que carece de continuidad en los procesos. Estas dificultades revelan una tensión entre el deseo de crecer en el discipulado misionero y las condiciones reales que impiden hacerlo. En el fondo, se percibe una iglesia que, aunque sedienta de actualización, sigue atrapada en inercias institucionales y culturales. El informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa invita, por tanto, a pasar de una pastoral de eventos o de sacramentos de ocasión a una pastoral de procesos, donde la formación se entienda como un camino de vida y no como un requisito administrativo para poder obtener algo. Frente a estos desafíos, en segundo lugar, el informe de síntesis, en cuanto al eje temático número 5, propone 5 criterios para orientar la formación cristiana: integralidad, continuidad, corresponsabilidad, espiritualidad y organización pastoral. En cuanto a la integridad, supone que la formación debe abarcar todas las dimensiones del ser humano: espiritual, moral, social, intelectual y práctica, articulando la fe con la vida y el compromiso social. El Evangelio no se puede reducir a la piedad individual ni a la moral privada. Debe iluminar la realidad de la pobreza, las situaciones de la juventud, los problemas de la droga,
la violación a los derechos humanos y temas relacionados con la ciudadanía. La formación integral es entonces una pedagogía de la encarnación, lo cual significa aprender a pensar, sentir y actuar como Jesús en medio del mundo. La continuidad es el otro criterio fundamental. La formación cristiana no puede depender únicamente del entusiasmo momentáneo o de la presencia de un sacerdote. Debe ser un proceso permanente, estructurado y acompañado. La continuidad da solidez a la comunidad, impide el estancamiento y permite el crecimiento sostenido en la fe. La formación compartida, como tercer criterio, introduce el principio de la corresponsabilidad eclesial, es decir, todos, presbíteros, religiosos y laicos, somos responsables de la misión formativa. La Iglesia no puede seguir operando bajo el esquema del clericalismo, sino como una comunidad de carismas diversos al servicio del mismo Evangelio. Y finalmente, la espiritualidad y el testimonio confirman que ninguna formación será fecunda si no se traduce en una vida coherente. El líder cristiano se forma no solo en aulas o en reuniones, sino en el testimonio cotidiano de amor, servicio y fidelidad. La espiritualidad cristiana vivida desde el mandamiento del amor es el alma que da vida a todo proceso de formación. El informe de síntesis, en tercer lugar, sitúa el año jubilar y el Congreso Misionero Guatemalteco número 6 como un kairos, como momentos privilegiados de gracia para fortalecer la misión y animar la esperanza en las comunidades. La esperanza, lejos de ser un sentimiento pasivo, se convierte en un dinamismo misionero y en un compromiso profético. La Iglesia está llamada a anunciar la esperanza, no como evasión de la realidad, sino como fuerza transformadora de esa realidad, que impulsa a luchar por la justicia y la dignidad humana. Ser peregrinos de esperanza significa entonces vivir la fe como camino, no como refugio. La esperanza cristiana se encarna en gestos concretos, como participar de las luchas legítimas de los pueblos, en la defensa de sus territorios, de sus derechos histórica y sistemáticamente violentados. Además, implica visitar enfermos, acompañar hogares, promover campañas de solidaridad y abrir espacios para nuevas iniciativas pastorales. Así, el Congreso Misionero que estamos próximos a celebrar no debe quedarse en un evento aislado, sino convertirse en semilla de transformación espiritual, pastoral y social. El fruto deseado es una iglesia que desde la comunión y la participación sea signo vivo del reino en medio de la historia, viviendo la sinodalidad, el profetismo, la misión, el discipulado y tendiendo puentes entre los pueblos. En su segunda parte, el informe de síntesis ofrece orientaciones prácticas para la acción pastoral. En primer lugar, subraya la necesidad de pasar de la formación elemental, básica, a una formación más madura y crítica, capaz de generar cristianos adultos en la fe. Muchos fieles permanecen en una etapa infantil del cristianismo, limitados a los sacramentos de iniciación, sin avanzar hacia un compromiso personal y comunitario más profundo. Por eso se propone crear escuelas de formación para laicos y escuelas de formación para formadores y garantizar procesos pedagógicos cada vez más participativos, vinculados a la vida cotidiana. En segundo lugar, el informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa afirma que la esperanza cristiana nace del encuentro con Jesucristo vivo y de la práctica de los valores evangélicos como la solidaridad, el servicio, la humildad y la misericordia. Pero también el informe advierte que la esperanza se pierde cuando la Iglesia no logra comunicar coherentemente el amor y la alegría del Evangelio. Por tanto, urge una formación con dimensión social y política que capacite a los laicos para incidir en la construcción de una sociedad justa,
pacífica y fraterna. La fe que no se traduce en compromiso social corre el riesgo de volverse estéril y autorreferencial. En tercer lugar, el informe de síntesis habla del camino sinodal. Caminar juntos exige superar el individualismo, las divisiones internas y el mal testimonio. La sinodalidad no es solo un método de trabajo eclesial, sino una espiritualidad del encuentro y de la escucha. Implica abrir espacios donde todos puedan hablar y ser escuchados, especialmente los alejados, los jóvenes, las familias, las mujeres. Las pequeñas comunidades eclesiales en nuestra diócesis son el laboratorio natural de esta sinodalidad vivida, donde se aprende a discernir, compartir y acompañar la fe de manera fraterna. En cuarto lugar, el informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa ofrece una visión eclesiológica interesante, la cual se puede explicitar en estos términos: formar, dar esperanza y caminar juntos. Son tres verbos que definen la identidad de la Iglesia del siglo XXI. Formar, dar esperanza y caminar juntos. Una iglesia que forma integralmente es una iglesia que evangeliza con coherencia. Una iglesia que da esperanza es una iglesia que acompaña y libera. Y una iglesia que camina en sinodalidad es una iglesia que se abre al diálogo y a la comunión. En el fondo, esta propuesta está reflejando una comprensión del discipulado misionero como proceso de humanización y transformación. Ser discípulo no es acumular conocimientos religiosos, sino dejarse formar por el Espíritu para servir mejor al prójimo. Ser misionero no es solo ir lejos, sino vivir la fe de manera visible y comprometida en el entorno inmediato. Y ser peregrino de esperanza implica creer que aún en medio de la oscuridad del mundo, Dios sigue actuando en la historia a través de su pueblo. El eje temático 5 para la diócesis de Jutiapa ofrece una reflexión pastoral comprometedora. Ante el cansancio, la fragmentación y la pérdida de sentido que aqueja a nuestras comunidades, la Iglesia está llamada a renovar sus procesos formativos, a fortalecer su dimensión profética y a vivir la sinodalidad como estilo permanente. La formación integral, la esperanza activa y la comunión fraterna son los tres pilares sobre los que puede edificarse un auténtico pueblo de discípulos misioneros. Solo así, la Iglesia, nuestra Iglesia en Jutiapa, podrá cumplir su misión de ser luz y levadura en la historia, es decir, una comunidad que forma, que acompaña, que denuncia y anuncia, caminando como peregrina de esperanza hacia la plenitud del reino. Gracias por su atención al programa de hoy.